Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariole Gutiérrez, yo soy Gutiérrez Richie, soy pediatra, nutrióloga de la clínica, y el tema que voy a tratar hoy día es manejo nutricional en el síndrome de intestino corto en pediatría. ¿Cómo avanzo acá? Ahí. Ya. Bueno. El intestino corto forma parte de los tres grandes, una de las tres grandes diagnósticos que llevan a la falla intestinal, junto con las enteropatías congénitas y con los trastornos neuromusculares intestinales, pero de todas maneras es la primera causa de falla intestinal. Es una condición clínica que se caracteriza por mala absorción y se asocia a una disminución en el largo del intestino corto, bajo un nivel crítico para poder mantener la nutrición requerida para el crecimiento en niños, el crecimiento, el equilibrio electrolítico y para la mantención en adultos. Ocurriría después de una resección masiva que deja más o menos igual a 40 centímetros de intestino corto remanente viable. Se han visto casos en que una menor cantidad de intestino corto, entre 15 y 40 centímetros, también podrían ser viables, pero en realidad son casos aislados y los reportes no son prolongados en el tiempo. El Consorcio de Falla Intestinal de Estados Unidos establece las causas del síndrome de intestino corto, aquí como se ven: la enterocolitis necrotizante en un 26%, la gastrosquisis en un 16%, atresia intestinal en un 10%, vólvulo 9%, enfermedad de Hirschsprung, aganglionosis en un 4% y otros diagnósticos en un 18%. La epidemiología, la incidencia del síndrome de intestino corto, 24,5 casos por 100.000 nacidos vivos, en recién nacidos de pretérmino 353 casos por 100.000 nacidos vivos y de término 3,5, y en un estudio hecho el año 2016 en Reino Unido, la sobrevida era de un 86% al año, 77% a los 3 años y 73% a los 5 años. Esta es la clásica tabla que nos muestra los distintos largos de las distintas porciones del intestino, dependiendo de la edad gestacional. Es importante ver aquí cuánto tiene y tomar en consideración que el intestino de los recién nacidos de pretérmino tiene mayor capacidad de adaptación que el intestino de los recién nacidos de término. Aquí una imagen de cómo es el sistema digestivo y lo que puede pasar si se reseca cada una de sus porciones. Perdón. Duodeno, si se reseca duodeno, tenemos alteraciones en los minerales, en el calcio, en el hierro. Yeyuno tiene bastante importancia los disacáridos, las vitaminas hidrosolubles y el zinc. Ilion, que es una parte bastante crítica, la vitamina B2 y las sales biliares, y el ciego y el colon tiene que ver con la reabsorción de potasio, de agua, de vitamina K y de sales biliares. La clasificación de gravedad del intestino corto es según el largo del intestino remanente: el leve, 100 a 150 centímetros, moderados, 100, 40 centímetros, y los graves, el ultracorto, el que deja un remanente de 40 centímetros o 30 centímetros con válvula ileocecal. Esta es una de las clasificaciones en la que se usa habitualmente. Existe una más moderna ahora, que las clasifica en tres tipos: la esterotomía tipo 1, que tiene que ver con el largo remanente y también con la patología que la provoca. Habitualmente es provocada por aganglionosis o por una enterocolitis necrotizante extensa, en que queda duodeno, yeyuno, ilion, y no hay colon. La tipo 2, que es tipo yeyuno cólica, también deja un remanente entre 40 y 80 centímetros, y las causas serían atresia, gastrosquisis y también la enterocolitis necrotizante. Y la tipo 3, que es la yeyuno ileocólica, que deja 20 a 80 centímetros, habitualmente por vólvulos y por atresia. De estos tres tipos, la de peor pronóstico es la primera, el nivel de sobrevida es bastante bajo. Ahora, inmediatamente después de la resección intestinal, se comienza con el proceso de adaptación intestinal, ¿ya?
Este proceso es una compensación fisiológica en que hay cambios tanto anatómicos como funcionales cuyo objetivo es aumentar el grosor y el tamaño del intestino, provocando hipertrofia muscular, aumento del grosor de las paredes, aumento, hiperplasia de las microvellosidades y angiogénesis, lo que va a llevar a también una mejoría o un aumento de la expresión de transportadores de proteínas, de bombas de intercambio de nutrientes con electrolitos, una aceleración en la diferenciación celular de las criptas y una disminución de la velocidad del tránsito intestinal. Todos estos mecanismos de adaptación intestinal se han investigado en modelos animales y no se sabe si exactamente ocurre lo mismo en el humano, pero de todas maneras se sabe que la manera de estimular este mecanismo de adaptación intestinal es utilizando precozmente después de la cirugía nutrientes en la vía enteral, especialmente aportados por vía oral. Aquí tenemos la adaptación del intestino remanente, los nutrientes que se encuentran en el lumen intestinal, lo que provoca liberación de gastrina, CCK, neurotensina y la liberación de factores hormonales como los más importantes, el GLP-2, la hormona de crecimiento, ambos han sido utilizados como tratamiento. También es importante dentro del intestino remanente la función del colon. El colon puede reducir la pérdida de energía y producir factores tróficos. El GLP-2 producido en el colon es capaz de producir y aumentar el trofismo tanto a nivel local como a nivel distal, ya que en yeyuno aumentaría la masa mucosa, el DNA y la altura de las microvellosidades. Es por esto que la reconstitución intestinal debe ser lo más pronto posible. Se mejora la absorción de agua, electrolitos, y se posibilita la absorción de carbohidratos que no son absorbidos en el intestino corto, y este es el bien conocido mecanismo de salvataje de energía del colon, que puede llegar a rescatar entre 5 y 10% de la energía. Ahora, el problema cuando existe un aporte excesivo de eh, hidratos de carbono no fermentados hacia el colon, sobre todo en pacientes con intestino corto que tienen una microbiota de la que vamos a hablar más tarde, que no es la más saludable, se puede provocar un cuadro clínico que se llama deacidosis láctica, que es bastante poco frecuente y que se debe a una sobrecarga de hidratos de carbono no fermentados, no digeridos, perdón, y a la presencia en la microbiota de, por ejemplo, Clostridium perfringens o lactobacilos de tipo no adecuado, lo que provoca producción de ácido láctico de tipo D, no de tipo L, que es el que normalmente producimos, que no es tan fácilmente metabolizado y que provoca un cuadro neurológico importante, cuyo tratamiento no está bien establecido. Según los reportes, es poco frecuente, pero según los reportes, el tratamiento puede ir desde suspender el aporte de estos hidratos de carbono, y aquí es importante también ver la sobrecarga de los hidratos de carbono que puede aparecer en alimentación por sonda enteral, utilizar antibióticos o ha llegado incluso a haber casos en que es necesario realizar el trasplante fecal. Entonces, lo de los antibióticos también es importante porque es importante evitar la disbiosis. Este es el mecanismo de salvataje del colon, esto es muy conocido. Al llegar las fibras solubles al colon, este los metaboliza y genera ácidos grasos de cadena corta que son reabsorbidos y logran recuperar el 5 al 10% de la energía. Este es un trabajo que se hizo en el hospital Neckel de París, el doctor Goulet. Se hizo un trabajo retrospectivo en 33 pacientes, un corte transversal, en que se intentó evaluar el rescate energético, la absorción de energía en pacientes asociándolo con los tipos de intestino corto que ya conversamos al principio. Todos estos pacientes estaban en nutrición parenteral y todos ellos, excepto uno, tenían una longitud de intestino menor a 100 centímetros. El objetivo del estudio fue evaluar cuánta de la energía aportada se absorbía, ese era el objetivo principal, y los objetivos secundarios era evaluar si esta energía, esta capacidad de absorción energética tenía alguna relación con algunos factores predictores, como el largo del intestino, la presencia de citrulina, los niveles de citrulina y la excreción fecal de sodio. Acá se vio, por ejemplo, que no había había una diferencia importante pero no significativa, perdón, en el largo del intestino. Había una diferencia importante en el grupo 3,
en relación a la excreción fecal de sodio, y había una absorción importante también en el grupo 3, a pesar de que no tenía un nivel importante de citrulina. Y esto confirma que estos pacientes, a pesar de no tener citrulina, que vamos a conversar más adelante, es un predictor de posibilidad de absorción intestinal, tenía una absorción de energía importante, lo que se podía atribuir al salvataje ecológico. Otro tema importante en el intestino corto es la microbiota. Nosotros sabemos que tenemos una cantidad de 10 elevado a 14 número de bacterias en nuestra microbiota, y que esta microbiota es bastante variable y depende de factores externos como la vía de nacimiento, el tipo de alimentación. Desde el recién nacido, la microbiota es distinta en un recién nacido que se alimenta con fórmula, a un recién nacido que se alimenta con leche materna. La leche materna, por supuesto, tiene todos los factores tróficos, hormonales, inmunoglobulinas, leucocitos, proteínas, y los oligosacáridos, que son tan importantes para establecer una microbiota adecuada que tiene más relación con las bifidobacterias. Entonces, estudiando a pacientes que tienen intestino corto, estos pacientes tienen una microbiota bastante diferente a pacientes sanos, y el hallazgo más importante y persistente en el tiempo es la falta de diversidad en la microbiota bacteriana. Existe un aumento de los lactobacilos, cuyo efecto es poco claro. En algunos trabajos se vio que podía haber prolongación o acortamiento de la nutrición parenteral, falla en el crecimiento, diarrea, acidosis láctica, disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta, al disminuir los firmicutes, que son la microbiota saludable, habría menos butirato, por lo tanto habría menos compensación de rescate colónico. Esta es la microbiota en síndrome de intestino corto. Aquí tenemos los pacientes sanos, acá tenemos los pacientes con falla intestinal. Vemos que los que tienen falla intestinal tienen más prevalencia de proteobacterias, y dentro de estas proteobacterias están las enterobacterias, la Escherichia coli. Esta diferencia en la flora intestinal se debería tanto a los factores anatómicos, al largo del intestino, a la presencia de colon, a la presencia de ostomía, a la presencia de válvula ileocecal, como a tratamientos que se utilizan, como por ejemplo los inhibidores de bomba de protones, los antibióticos que también cambian la microbiota, y también a los alimentos que consumen los pacientes. Se vio que diferentes microbiotas, hay distintos tipos de microbiotas en pacientes que logran salir de la nutrición parenteral, tienen una mayor diversidad, pero de todas maneras la microbiota de los pacientes con intestino corto es menos variado que la de los pacientes sanos. Cuando hay mayor cantidad de enterobacterias, el weaning de la nutrición parenteral es más tardío. Cuando hay más cantidad de Clostridium, el weaning puede ser más precoz. Y en los pacientes en que el weaning es más precoz, serían aquellos que tienen una microbiota más parecida a los individuos sanos. Las proteobacterias, que son las del género gram negativos, serían más proclives a producir estetosis hepática, inflamación portal e intestinal. ¿Y esto cómo se produciría? Al haber mayor permeabilidad en el intestino, existe mayor paso de los lipopolisacáridos de este tipo de bacterias, que llega al hígado, y por activación de los TOL receptores L4 y de ciertas citoquinas, se activarían también las células de Kupffer y los hepatocitos, provocando células esteladas, y con ellos aumentaría la inflamación portal, la colestasis, la fibrosis y la cirrosis. El pronóstico. El pronóstico en el síndrome de intestino corto depende de varios factores, los que se han establecido en el tiempo, desde bastante tiempo ya, tienen que ver principalmente con la enfermedad de base, la atresia, la enterocolitis, tienen no solo secciones de intestino más cortos, sino que presentan también problemas de motilidad. Los segmentos preservados, ya vimos que era importante preservar la válvula ileocecal, el colon, la válvula ileocecal, la duración del estoma versus la anastomosis primaria, y el número y la edad de cirugías. Esos serían los factores pronósticos. Ahora, este es un trabajo realizado hace tiempo ya, en el año 2004, en que se vio que el porcentaje de sobrevida tenía que ver con la mayor porcentaje de sobrevida en pacientes que no tenían colestasis, en pacientes en que se había realizado más prontamente la anastomosis primaria. Y el porcentaje de pacientes que se mantenían en nutrición parenteral
disminuía a medida que aumentaba el tamaño del intestino corto, y la presencia o no también de catéter venoso central. Este es un trabajo del doctor Perela de hace poco tiempo, que habla de la duración de la dependencia de nutrición parenteral según el tipo de intestino corto, según el diagrama que vimos al inicio, y vemos acá que a las 50 semanas el tipo 1, que era el tipo que tiene mayor riesgo, tiene un 91% de dependencia parenteral, el tipo 2 un 63% y el tipo 3 un 29%. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo en el síndrome de intestino corto? Uno de los objetivos es obtener la autonomía intestinal. ¿Cómo podemos ir midiendo la autonomía intestinal para ir haciendo los tratamientos y las variaciones en este? ¿Cuáles serían los indicadores de adaptación? Durante todo el tiempo que se ha hecho la investigación en intestino corto han aparecido varios posibles índices de adaptación. Dentro de ellos está la citrulina. La citrulina es un aminoácido no esencial generado o secretado por los enterocitos que se relaciona con la masa enterocitaria y posiblemente con la capacidad de absorción. Existen valores que son pronósticos, pacientes que tienen entre 15 y 20 microgramos por litro logran destetarse de la nutrición parenteral, valores menores a 12 en general se mantienen en nutrición parenteral permanente. Otro factor que nos permite evaluar cómo va la evolución de este paciente es el balance de pérdidas. Acá tenemos que ver el balance en volumen, en componentes de electrolitos, sodio, potasio y bicarbonato, dependiendo de dónde esté los toma. Es importante mantener una pérdida de sodio en orina mayor a 30 miliequivalentes por litro y una relación de sodio-potasio 1:1. Y eso habitualmente no es lo... Ustedes saben perfectamente cuál es la importancia del sodio en la nutrición y en el crecimiento. Y el último parámetro que se utiliza para evaluar cómo va la predicción de los pacientes de nutrición, de destete para hacer nutrición enteral, es el grado de dependencia en la nutrición parenteral, para un crecimiento adecuado, que se establece como una relación, como un porcentaje entre la energía no proteica entregada por la nutrición parenteral, dividida por el gasto energético de reposo, calculado por la fórmula factorial de Scofield. Ahora, los tratamientos en intestino corto, es poco la posibilidad de realizar tratamientos metaanálisis, trabajos randomizados, por lo tanto, habitualmente los tratamientos se establecen o se protocolan, si es que se puede, o se deciden en relación a estudios observacionales, a casos controles, a series de casos, y también toda la información en estudios experimentales, estudios fisiológicos en modelos animales. La estrategia de tratamiento debe ser individualizada. Lo principal es adaptar la estrategia y respetar la fisiología. ¿Por qué? Porque existen diferencias importantes entre los distintos pacientes. Es distinto tener un intestino corto por una enterocolitis necrotizante, por una gastrosquisis, por un vólvulo. Es distinta la anatomía y la longitud de todos los intestinos, el número de cirugías que han tenido los pacientes y también la motilidad que presenta el intestino. Los objetivos del tratamiento: mantener el crecimiento y el desarrollo. En el primer periodo se realiza con nutrición parenteral, estimular la adaptación intestinal, establecer nutrición enteral oral, prevenir y tratar las complicaciones, principalmente en la nutrición parenteral, la sepsis por catéter, la trombosis venosa, la falla hepática, las alteraciones metabólicas óseas asociadas y la mala calidad de vida. Bueno, la alimentación parenteral es nuestra herramienta, la principal, nuestra herramienta de salvataje en el primer periodo postquirúrgico. Se usa desde los años 60 y ha tenido bastantes modificaciones y mejorías desde el punto de vista de los componentes de macro y micronutrientes, y también aparecieron fórmulas ya para niños, ¿ya? Fórmulas pediátricas. Dentro de las complicaciones, bueno, para evitar las complicaciones existen ciertas acciones que tenemos que tomar, por ejemplo, una composición equilibrada de la parenteral, ¿ya? No voy a hablar específicamente a qué se refiere una composición equilibrada de parenteral, pero obviamente con el tiempo se ha visto que la sobrecarga de glucosa aumentaría una de las complicaciones de la nutrición parenteral, que es el daño hepático. Hay que adoptar también una cantidad adecuada de aminoácidos que tengan los aminoácidos esenciales para el crecimiento.
Y respecto a los lípidos, las infusiones lipídicas, han habido bastantes avances respecto a los tipos de infusiones que se utilizan. Hay dos corrientes, la corriente europea y la corriente americana. Aquí lo vamos a ver. Al principio se utilizaba el intralipid, que es principalmente en Estados Unidos, que es una emulsión lipídica en base a soya. Como es una emulsión lipídica en base a soya, esta emulsión tiene principalmente omega 6, tiene omega 6 y tiene tocoferoles, pero del grupo gamma, que tiene poca actividad antioxidante. ¿Ah? Entonces, en pacientes en que se utilizaba este tipo de emulsiones, eh, había una asociación importante con el desarrollo de enfermedad hepática. Se empezó a usar luego el omega ven, que eh, es una emulsión lipídica en base a pescado, principalmente omega 3, que tiene una alta cantidad de alfa-tocoferol, por lo tanto una buena capacidad antioxidante, y se hicieron estudios comparativos entre intralipid y omega ven, y se estableció que la posibilidad de daño hepático, de aumento de bilirrubina, era mucho mayor con el intralipid. Por lo tanto, se indicó utilizar omega ven en Estados Unidos. Ahora, el problema que tenemos con el omega ven es que no se logra la relación omega 3, omega 6, omega 3 fisiológica, y también la cantidad a aportar no logra cubrir las necesidades calóricas habitualmente en la nutrición parenteral. Es por eso que en las últimas normas de nutrición parenteral de la SGAN del año 2018, se establece como mejor el uso de esta fórmula, la SMOF, que lleva bastante tiempo ya en uso, que es una mezcla de lípidos con un 30% de aceite de soya, un 30% de MCT, un 25% de oliva y un 15% de aceite de pescado. Entonces, ese es el que habitualmente se usa en Europa, y la indicación de omega ven, que es el omega 3 principalmente, sería en casos en que con el SMOF tengamos un paciente que esté presentando falla o compromiso hepático. Eso sería respecto al tipo de emulsión lipídica. Y la otra maniobra que tenemos con la parenteral, que es muy importante para evitar las complicaciones, es ciclar la parenteral. Aquí tenemos un estudio publicado el año 2009, en que se evalúa la incidencia de aumento de bilirrubina mayor a 2 en pacientes con síndrome de intestino corto secundario a gastrosquisis, y se ve acá que los que tienen nutrición parenteral continua tienen mucho más posibilidad de tener aumento de bilirrubina en comparación con los que tienen nutrición enteral ciclada. La enfermedad hepática, aprovechando que estamos hablando de eso, la idea es prevenirla de todas maneras. ¿Cómo se previene? Con nutrición enteral, con estímulo enteral al principio, tratando y evitando las infecciones asociadas al catéter. Existen también nuevas tecnologías o nuevos tratamientos, las locterapias, para evitar las infecciones asociadas al catéter venoso central, y la nutrición parenteral adecuada, equilibrada y ciclada. Aquí todos los factores predisponentes de daño hepático, la inmadurez, los prematuros, la sepsis temprana, la enterocolitis, alteración en la circulación enteropática, el reposo intestinal, la nutrición parenteral continua y la presencia de fitoesteroles, que aparece principalmente en los omega derivados de soya. Y por el contrario, los factores que serían protectores, que tenemos la alimentación oral precoz, y mantener la alimentación enteral, el aporte energético balanceado en la parenteral, adaptar el aporte aminoácidico, ciclar la parenteral, balancear los ácidos grasos omega 6, omega 3 en un radio 2,5:1, aumentar el aporte de alfa-tocoferol. Eso sería respecto a la nutrición parenteral y las posibilidades de complicación y cómo tratar de evitarla. Respecto a la nutrición enteral, sabemos que es importante aplicarla lo más pronto posible, partir con enteral trófica por lo menos. ¿Por qué?
porque estimula la secreción de hormonas tróficas del tracto gastrointestinal, como lo vimos al principio en el proceso de adaptación, estimula la hiperplasia de la mucosa a través de contacto directo con las células y estimula la producción trófica de secreción pancreático-biliar. La vía oral, además, cuando es posible, ayuda a mantener la succión de glución y a mantener el interés y el disfrute por la comida, ayudando a prevenir los trastornos de conducta alimentaria que son bastante frecuentes en estos pacientes. Por supuesto que es importante estimular y reforzar el uso de lactancia materna, eso de todas maneras. Y hay que tener cuidado, ahí lo vamos a ver más adelante, respecto a los métodos de infusión por vía oral. La infusión continua podría cambiar la motilidad intestinal, lo que alteraría el clearance bacteriano y provocaría sobrecrecimiento bacteriano, que también es una de las complicaciones que tenemos que evitar. ¿Qué utilizar? Las proteínas, aquí también hay dos corrientes, habitualmente en Estados Unidos se utilizan más las fórmulas aminoácidicas, en Europa se utilizan más las fórmulas altamente hidrolizadas. Trabajos que evidencien cuál de las dos es mejor no existen. Obviamente, de todas maneras, nosotros preferimos utilizar como de partida la lactancia materna. Trabajos que en relación al uso de fórmulas aminoácidicas mostraron disminución en la necesidad de nutrición parenteral y disminución de la alergia a la proteína de leche de vaca, pero estos trabajos en realidad son con un N muy pequeño y no se establecieron bien los controles o los diagnósticos claros de alergia a la proteína de leche de vaca. Los carbohidratos, los disacáridos serían más funcionales. No existiría evidencia suficiente para recomendar una dieta sin lactosa. En estudios en adultos se vio que se toleraría una dieta con lactosa de hasta un 20% y que eso además ayudaría a promover la producción de ácidos grasos de cadena corta, como vimos que más anteriormente, lo que ayuda con el rescate colónico de energía. El butirato además tiene efectos tróficos en las células yuyunales e ileales vía GLP-2 que vimos. Y los lípidos también ayudan en la adaptación intestinal. Los lípidos de cadena larga estimulan la secreción de peptidoide y GLP-2, que mediarían además el freno ileal, ayudando a mantener el contacto alimento-mucosa y mejorando la absorción. También tendrían los ácidos grasos de cadena larga, N3, efecto antiinflamatorio, mejorarían las circulaciones plásmicas, todo esto a nivel de estudios en modelos animales, lo que mejoraría la colestasia. Y el MST, los ácidos grasos de cadena media en pacientes con colon intacto, podrían tener mejor absorción del MST y serían beneficiosos en pacientes con insuficiencia pancreático-biliar. ¿Qué vía utilizar? Oral, directamente o sonda nasogástrica, obviamente preferentemente la vía oral, si es que se puede, para prevenir la aparición de trastornos de conducta alimentaria. Gastrostomía versus sonda nasogástrica, eso es un tema que tampoco está zanjado. Obviamente, en relación a la práctica clínica, un paciente que va a necesitar sonda nasogástrica por un periodo mayor a 2-3 meses, según lo que aparece en la literatura, sería mejor utilizar la gastrostomía. ¿Qué consecuencias puede tener la hiperfagia artificial? Hiperfagia artificial se refiere a tratamientos agresivos con enteral continua que podrían predisponer, si es que existen alteraciones de motilidad, cosa que es bastante frecuente, al sobrecrecimiento bacteriano con todo lo que eso implica. Lo ideal sería dar bolos diarios por sonda nasogástrica si es que no se puede por vía oral, pero sin perder la alimentación oral. Aquí también es importante destacar que es importante la labor del fonoaudiólogo en todo el momento en que se empieza a estimular la vía oral. Y respecto a alimentación nocturna enteral o parenteral, tampoco es un tema que esté zanjado. De todas maneras, lo más importante es no alejarse de lo fisiológico. ¿Cómo evaluar la tolerancia? Pérdidas por ostomía, clínica, principalmente. Ahora, respecto a la evidencia, solo existe evidencia clara respecto de que el inicio de la alimentación oral debe ser lo más precoz posible y ojalá con lactancia materna. Respecto a otro tipo de evidencia con experiencia clínica, alimentación continua o en bolo, al principio normalmente nosotros partimos con alimentación más prolongada y la idea es ir pasando a bolo lo antes que se pueda. Independiente de eso, tratar de mantener alimentación a pequeños volúmenes por boca, pequeños volúmenes, 1 o 2 ml. ¿Ya? Y respecto al inicio de la alimentación complementaria, a los 4 o 6 meses de edad corregida se podría iniciar la alimentación complementaria, como en los niños que no tienen síndrome de intestino corto. Entonces,
¿Qué hacemos con la nutrición parenteral y la nutrición enteral? Evaluar siempre el estado nutricional en la nutrición parenteral para evitar la sobrecarga, siempre ciclar lo antes que se pueda, prevenir la sepsis, de todas maneras, el buen manejo de enfermería respecto al manejo del catéter venoso central, de enfermería de las matronas, prevenir la falla hepática con todo lo que ya comentamos, y también existe la posibilidad del manejo domiciliario. Respecto a la nutrición enteral, oral es más fisiológica, existen factores tróficos en todo el tracto gastrointestinal, partiendo desde las glándulas salivales que secretan factor epidérmico trófico que ayuda también a la adaptación intestinal. Ayudaría también la nutrición enteral oral a la autorregulación de la ingesta, las secreciones digestivas, el balance de la ingesta-ayuno, el clearance bacteriano intestinal y la prevención de trastornos de conducta alimentaria. Respecto a la enteral continua, también existe controversia, pero como les digo, lo más adecuado siempre es tratar de dar la alimentación en bolos. Bueno, y eso sería lo que yo les quería comentar respecto a alimentación en síndrome de intestino corto, y esta última diapositiva, que es una diapositiva bastante colorida para que nos motivemos respecto a qué hacer con la insuficiencia intestinal, que es una patología médico-quirúrgica. Ya lo comentamos, el intestino corto es la principal causa, esos son nuestros pacientes en general, e involucra tanto al equipo pediátrico, gastroenterólogos, nutriólogos, nutricionistas, enfermeras, matronas, como optimizando la nutrición parenteral, optimizando los cuidados del catéter, optimizando la nutrición enteral lo más precoz posible, tratando de prevenir todas las complicaciones, y por último también la nutrición parenteral domiciliaria. Y el equipo quirúrgico, optimizando todas las cirugías en el periodo neonatal, utilizando las cirugías correctoras cuando sea necesario. Yo no hablé de eso, solo va a hablar, creo, más adelante Bernardita, o cuando estemos en reunión con los cirujanos, y el trasplante intestinal, que es una opción cuando existe una falla hepática, una falla intestinal asociada a una falla hepática y asociada a esta una falla nutricional. Gracias. Entonces, bueno, con la Marioli tratamos de no toparnos, pero hay algunas cosas que es inevitable que hablemos, que nos vayamos a ir topando, porque uno lo enfocó desde el punto de vista nutricional y yo lo enfoqué desde el punto de vista gastrointestinal. A todo esto, para los que no me conocen, yo soy la Bernardita Romero, ando por allá de vez en cuando, así que probablemente por lo menos por la cara les puedo sonar. Así que, como les decía, yo les voy a enfocar un poquitito más desde el punto de vista gastrointestinal. La insuficiencia intestinal, ¿cierto?, es la incapacidad del tracto intestinal para cumplir las funciones digestivas, absortivas necesarias para mantener una integridad nutricional, metabólica, hidroelectrolítica. Eso es la definición en adultos. En niños, además, es lograr un crecimiento adecuado, y hay algunas definiciones que dicen que es cuando depende un paciente de la nutrición parenteral. De las causas de insuficiencia intestinal podemos decir que se dividen en tres, ¿cierto? El síndrome de intestino corto, cuando hay una reducción física de la superficie absortiva, cuando hay alteraciones graves de la motilidad, que se comporta como una insuficiencia funcional, por decirlo de alguna forma, o cuando hay enfermedades de la mucosa, como son las enteropatías congénitas, que son rarísimas. En la presentación de ahora nos vamos a enfocar básicamente en el intestino corto, que es, como decía la Marioli, cuando no hay una capacidad de absorción intestinal adecuada por una reducción crítica, ya sea por tamaño o por función del intestino. Se clasifica cuando hay el fondo de un intestino remanente entre 100 y 150 centímetros leve, entre 40 y 100 es amplia, y masivas cuando tenemos menos de 40 centímetros. Entonces, como para enfocar un poquitito más la presentación, esto no pretende ser una clase, yo tampoco soy una experta en el tema, así que básicamente lo que vamos a ir haciendo es conversando preguntas, cosas que han salido con respecto a los pacientes, y hacerlo un poco más entretenido. Entonces lo dividí como en preguntas, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿a quién le quitaron el intestino? Entonces, es distinto, como les decía la Marioli antes, es distinto cuando yo tengo una guagua de pretérmino o una guagua de término. Cuando nosotros una división más o menos, el segundo trimestre tienen las guaguas 120 centímetros y el tercer trimestre ya es el doble, o sea, 2,50 metros, ¿ya? A su vez, mientras más prematuros son,
a largo plazo tienen más posibilidad de mejorar ese intestino remanente, crecen, hasta los 2 años de vida ese intestino puede seguir creciendo, y el ser prematuro influye en el que eso pueda crecer y adaptarse de mejor forma, así que no es tan mal pronóstico el ser prematuro. Sí es mal pronóstico tener, si vemos estar sano versus estar enfermo, o sea, cuando un prematuro tiene otras patologías de base, obviamente tiene peor pronóstico, cuando está bien nutrido versus estar desnutrido, cuando ese intestino que queda está sano o está enfermo por alguna otra enfermedad metabólica o alguna enteropatía. Después tenemos que preguntarnos por qué se lo quitaron. Se lo quitaron, básicamente las causas más frecuentes son las enterocolitis, las atresias, la gastroquisis, las malrotaciones, y el resto es como un mix. Y cuando lo vemos por grupo etario, entre las congénitas, las gastroquicias, los onfaloceles y las atresias son los más comunes, y en los neonatales, que es lo que nos estamos enfocando, la enterocolitis y el vólvulo. Entonces, cuando vemos, la tercera pregunta es ¿cuánto le quitaron? Y ahí uno lo puede dividir entre si es por centímetros, ¿cierto? Pues si le quitaron tantos centímetros, o si le quitaron un porcentaje del intestino que se supone que debiera tener según edad gestacional, que era la tablita que les mostré antes. Entonces, hay trabajos que lo hacen por centímetros, hay trabajos que lo hacen por porcentaje esperado, pero de todas maneras, cualquiera de los dos que uno tome, obviamente a menor intestino, menor la sobrevida. Esto es un estudio que mostraron el destete de la parenteral dependiendo de, si midiendo la longitud, midiendo el porcentaje de la longitud esperada, y esto es la longitud, pero sacando los pacientes que hubieran tenido algún cuadro quirúrgico o trasplante, o definitivamente que hubieran fallecido. Entonces, en todos vemos que aproximadamente se dice 40-50 centímetros, más de 40-50 centímetros es un buen pronóstico, menos de 40 centímetros es un mal pronóstico, o al menos significa que son pacientes que van a quedar con parenteral de por vida. Cuando decimos qué le quitaron, ¿cierto? Aquí es lo que un poco, esta es la misma diapo que mostraba la Marioli, en el sentido de que dependiendo qué es lo que le quitaron, qué es lo que nosotros vamos a ver y qué es lo que tenemos que suplementar. Si le quitamos el yeyuno es la parte del intestino que tiene mayor absorción, por lo tanto vamos a tener que suplementar muchas cosas. Si le quitaron el ilion es la única parte del intestino que absorbe vitamina B12 y las sales biliares. Ahí, entonces, cuando no tenemos ilio, el yeyuno no es capaz de absorber ni sales biliares ni vitamina B12. La vitamina B12 la podemos suplementar, pero las sales biliares se pierden, se pierde el círculo enteropático, y ahí empezamos a tener diarrea colerética, y empezamos a tener problemas con los sales biliares, cálculos, etc. Cuando quitamos la válvula es nuestra barrera para el que contiene las bacterias del colon, por lo tanto cuando no tenemos válvula, las bacterias del colon hay translocación bacteriana y hay más riesgo de tener sobrecrecimiento bacteriano, lo que obviamente afecta a los otros órganos. Y bueno, como les decía la Marioli recién, el tener o no tener colon obviamente que influye. Acá hay dos trabajos que muestran, el primero es la presencia o no presencia de colon con respecto a la pérdida de energía, ¿cierto? Entonces vemos que esta es la cantidad de intestino que tienen. A menor intestino, más es importante tener o no tener colon, por lo que les explicó la Marioli recién, ¿cierto? Que el colon, aparte de absorber agua, a la larga puede servir como fuente de nutrientes. Entonces es muy importante preservar, aunque sea un poco del colon. Y por supuesto que la válvula ileocecal también es importantísima, y la válvula ileocecal interviene en el destete de la parenteral. No tengo válvula ileocecal, lo más probable es que la parenteral sea más permanente. En cuanto a la clasificación anatómica, esto es el diagrama, este es un diagrama bien típico, el que le mostró la Marioli, que en el fondo cuando tenemos una enterostomía tipo 1, que son las que dan hacia afuera, que no tienen conexión con nada, las pérdidas son muy, muy aumentadas, hay más deshidratación y el destete es mucho menor. Cuando tenemos colon, la sobrevida, se los voy a mostrar, o del destete de la parenteral es mejor, y obviamente el tipo 3 es aún mejor. Si lo vemos en un gráfico, vemos que los tipo 1, que son en el fondo los que solamente tienen yeyuno, muchas veces tienen salida, no tienen conexión con ninguna parte abajo, ¿cierto? No hay son salidas a enterostomía. Casi ninguno puede liberarse de la parenteral. Cuando vemos el tipo 2, se dividen en A y B, ¿cierto? Dependiendo si tienen menos de 40 centímetros o más de 40 centímetros en total.
Obviamente el tipo 2B es un poquitito mejor que el 2A, pero aún son bien dependientes de parenteral, versus cuando tenemos yeyuno, ilio y colon, que cuando tienen más de 40 centímetros casi ninguno depende de la parenteral. El proceso de adaptación, de esto también depende un poquitito el manejo que nosotros vayamos a hacer de los pacientes, y el tomarse con calma las fases. No podemos evitar ciertas cosas y tenemos que esperar a que pase el tiempo para que se vaya desarrollando. La fase 1 es todo el desequilibrio hidroelectrolítico, que puede durar hasta 2 meses, incluso hay gente que lo describe hasta 6 meses. Ahí tenemos mala tolerancia oral, hipergastrinemia, hay muchas pérdidas y el manejo hidroelectrolítico es fundamental. La fase 2 es la fase en que ya empezamos a tener una adaptación intestinal que puede ir entre los 2 meses y los 2 años. Ahí se produce la hiperplasia de los enterocitos, el agrandamiento del intestino, tanto alargamiento como ensanchamiento, y ahí empezamos a ver que ya los pacientes son capaces de aceptar un poquitito más de nutrición enteral. Y la fase 3, que es la fase cuando ya, que es desde los 2 años, pero puede durar hasta los 6 años o más incluso, en que empezamos a ver que ya hay estabilidad. Allá hay una cierta adaptación y los pacientes empiezan a compensarse. Las complicaciones, bueno, son muchas, ¿cierto? Tenemos de todos los órganos se complican a la larga, unos derivados de complicaciones de otros. Al principio, como yo les decía, tenemos hipergastrinemia, secreción ácida, diarrea, hay colestasia y daño hepático, cálculos, sobrecrecimiento bacteriano, lo que comentaba la Marioli, la de acidosis láctica, diarrea colerética, infecciones por catéter, trombosis, hemorragias debidas a hipertensión portal, enfermedades renales, y nunca olvidar toda la parte psicosocial. Entonces, si las vamos viendo, las más importantes, una por una, básicamente, yo les voy a decir la causa y el manejo que hacemos. La hipergastrinemia, que es muy común en la primera fase, se produce un aumento de la secreción ácida gástrica por aumento de la secreción de las células G del antro gástrico, hay úlceras gástricas y duodenales, y esto también se dice que es por una menor degradación de la gastrina en el intestino delgado. El manejo de esto, en un principio se usa ranitidina. Bueno, esto yo les enfaticé los que nosotros más usamos. En un principio usamos ranitidina, pero no es raro tener que asociar inhibidores de la bomba de protones, o el omeprazol y el esomeprazol. En general, la ranitidina lo malo que tiene es que tenemos que tiene hace taquifilaxis, por lo tanto tenemos que ir aumentando las dosis, y muchas veces necesitamos asociar un inhibidor de bomba. La diarrea se debe por un aumento de la velocidad del tránsito intestinal, y la idea es tratar de disminuir el tránsito para tratar de aumentar la capacitancia del intestino y que el intestino pueda absorber más nutrientes. Por lo tanto, lo que hacemos es usar loperamida. La loperamida enlentece la velocidad del tránsito. Cosas malas que tiene es que necesita cada vez más dosis, y la otra es que en el fondo puede producir distensión o definitivamente éstasis, y eso más sobrecrecimiento, molestia, y al final ser un poquitito, jugarnos un poco en contra. Cuando hay colon y válvula, podemos usar fibra, y esto va a hacer que enlentezca el tránsito. La colestasia, ya lo vimos, se puede deber a éstasis, a alteración de la circulación enteropática, y lo malo que tiene es que a la larga puede llevar a daño hepático, y se ha visto que los pacientes que tienen mayor colestasia tienen menor sobrevida. Por lo tanto, cuando vemos solamente cuando hay colestasia, los pacientes que tienen colestasia mayor o menor a 2,5, los que tienen menor a 2,5 tienen una mejor sobrevida, los que tienen mayor a 2,5 a la larga mueren más. Cuando lo relacionamos con el porcentaje de intestino remanente, independiente del porcentaje de intestino remanente, si es que tienen colestasia, siempre van a tener un mayor riesgo. El sobrecrecimiento bacteriano, bueno, lo vemos, ¿cierto? Estos pacientes que, como yo les decía, tanto por éstasis, muchas veces por los medicamentos, por infecciones que hayan tenido, por el uso antibiótico, etcétera, se produce un sobrecrecimiento bacteriano que hace, a su vez, disminuye la motilidad, disminuye la absorción, produce náuseas, vómitos, y esto a la larga, al tener bacterias en el intestino, puede producir traslocación intestinal. Estos pacientes en general son un poquitito más inmunosuprimidos, por lo tanto es de mayor riesgo. Como yo les decía, producen más inflamación, más daño, por lo tanto estos niños pueden tener, además de lo que ya conversábamos con respecto a favorecer el daño hepático,
con colestasia, con fibrosis, con cirrosis. Además, se ha visto que tiene una relación con las alergias alimentarias, con los trastornos de alimentación, con un mal crecimiento. Por lo tanto, el tratar el sobrecrecimiento bacteriano es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Aquí hay para lo que ustedes quieran. O sea, el manejo en general, siempre es con antibióticos, obviamente. Aquí los esquemas en general lo que se dice es 1 a 2 semanas al mes. La mayoría dice 1. Pueden ser 2 semanas al mes, descanso 2 semanas. Pueden ser 1 semana al mes, descanso 3 semanas. Incluso hay trabajos que muestran 3 semanas al mes y descanso 1 semana. Lo que sí es claro es que lo ideal es ir rotando los antibióticos, usarlos cada 6, 8 semanas, ir rotándolo para no producir una resistencia. Entonces, las alternativas que tenemos es el metronidazol, rifaximina, neomicina, clindamicina, ciprofloxacino, y aquí yo no lo puse, pero el amoxiclavulánico también es una alternativa, dependiendo de la edad del paciente, que es lo que vamos a preferir usar. La deacidosis láctica, lo que les comentó la Marioli, es otra de las complicaciones, es rarísima, pero es súper importante detectarla, porque si uno no lo busca, no lo encuentra. Entonces, pacientes que nosotros sabemos que tienen un intestino corto, y que nosotros vemos que empiezan con algún grado de letargia, confusión, alteración en la masa, entonces es una encefalopatía, y se produce básicamente porque las bacterias que tienen preponderancia, la gram positiva, producen, en vez de producir L-lactato, producen D-lactato. Y se manifiesta como una acidosis metabólica hipoclorémica, y lo importante en este caso es ir a buscarlo, como yo les decía, porque si nosotros medimos el L-lactato, el L-lactato va a estar normal, entonces hay que pedir una muestra de lactato. El manejo es suspender los carbohidratos y usar antibióticos, y lo importante es usar los antibióticos vía oral, y aquí el metronidazol es la primera opción y vancomicina la segunda opción. La diarrea colerética se ve cuando hay resección ileal, sobre todo del ilion terminal. Se trata con colestiramina, que son quelantes, ¿cierto?, de estas sales biliares. Pero es importante decir que cuando la resección ileal es extensa, el dar colestiramina puede producir más diarrea y más mala absorción, por lo tanto está contraindicada. Y cuando nosotros estamos dando colestiramina, esto quela todo, entonces puede quelar otros medicamentos, entonces intervenir en la absorción de otros medicamentos que le estemos dando. Otros medicamentos que se han usado o que se usan, vitaminas, ya lo dijo la Marioli, ¿cierto? Las hidro y las liposolubles. El octreotida en algún minuto se planteó, disminuye la secreción de hormona de crecimiento, péptidos y serotonina, inhibe la liberación de insulina, gastrina y glucagón, disminuye las circulaciones plácnicas, por eso es el tratamiento para las varices esofágicas cuando están sangrando, damos octreotida para disminuir las circulaciones plácnicas, pero en los recién nacidos su uso es discutido porque produce un riesgo de isquemia. ¿Ya? La hormona de crecimiento, hace unos años atrás se creía que iba a funcionar muy bien en conjunto con la glutamina para mejorar la absorción de agua y de electrolitos, y en menor efecto los aminoácidos y la glucosa, pero la verdad es que en el tiempo se vio que el efecto de la composición corporal y la absorción a largo plazo no era muy importante. Y en cuanto a los pre y probióticos, bueno, esto es como que ya le ponen probióticos a todo, pero los estudios mayores se han hecho con Bifidobacterius breve, Lactobacillus casei y Galacto-Oligosaccharidos, que dicen que efectivamente podría haber un aumento en la ganancia de peso, de talla, pero como yo les decía, estos pacientes hay muchos que están inmunosuprimidos, entonces tenemos un poco de riesgo de traslocación, y eso hay que considerarlo. Y lo otro es que no es llegar a usar cualquier probiótico, porque hay algunos probióticos que favorecen la deacidosis láctica, así que hay que tener ojo con eso. Y esto es la novedad, ¿cierto? Esto recién está aprobado en niños del año 2019, a principios del año 2019, recién llegó a Chile hace pocos meses. Es un tratamiento nuevo, es un tratamiento carísimo. El teduglutid es un análogo de la GLP-2, que lo que hace es aumentar la absorción intestinal. ¿Cómo lo hace? Aumentando el largo de las vellosidades y la profundidad de las criptas. Este es el primer estudio que se hizo, que fue el estudio que se hizo en adultos, en que se le administró 24 semanas a un grupo placebo, a un grupo 0,10 miligramos por kilo dosis y a un grupo 0,05 miligramos por kilo dosis, y esto lo que se ve es la disminución de la nutrición parenteral. Como esto se vio que era efectivo en adultos, se intentó el mismo estudio en niños, y esto lo que tenemos, esto es del año 2010, se hizo el año 2019, y como que ya en el fondo se empezó a autorizar su uso a partir del año 2019,
Se hizo un estudio de 12 semanas primero y después el de 24, y se comparó en dosis menores de 0,025 y de 0,05 miligramos por kilo, y se vio cuáles eran los pacientes que disminuían la necesidad de parenteral, y finalmente esto, bueno, en el fondo son distintos gráficos que indican más o menos lo mismo, en que se ve que los pacientes que están con TWD todos disminuyen su necesidad de nutrición parenteral. ¿Qué es lo malo? Que el TWT funciona mientras lo estamos dando, ¿ya? Este es un estudio que muestra los niveles de citrulina, lo que les comentó la Marioli hace un rato atrás, y vemos que cuando estamos usando el TWT es maravilloso, todo funciona bien, pero a medida que lo vamos suspendiendo, los niveles de citrulina van bajando, lo que nos va indicando que la función va disminuyendo. A largo plazo, bueno, hay que ir viendo, en general el TWT se usa en pacientes, no se usa en pacientes agudos, se usa en pacientes que ya llevan con parenteral un buen tiempo, más de 2 años, en que no han logrado destetarse, se hace todo lo posible, obviamente, por destetarlos de la parenteral de otras formas, pero cuando ya se ha visto que no hay un destete, se puede empezar a usar esto, y dependiendo de la evolución en general, los que tienen una buena evolución, que tienen colon remanente, tienden a tener mejor pronóstico, y al suspender el TWT pueden no necesitarlo nuevamente. Eso en cuanto al manejo, para no aburrirlos tanto más. Y aquí, una diapo recalcando la importancia del trabajo multidisciplinario, ¿ya? Hay varios estudios que muestran que el mejor pronóstico lejos es cuando hay un equipo multidisciplinario trabajando con los pacientes, ¿ya? Esto en todas partes del mundo, hay programas en que trabajamos todos al pie para para darle todo a nuestros pacientes. Y 2 palabras del trasplante intestinal, solamente para mostrarles que esta es la evolución del trasplante, probablemente después los cirujanos nos puedan dar charla de eso, pero en general lo que yo les quiero mostrar es que el trasplante fue muy importante hasta como el año 2008 más o menos, y de ahí en adelante empezaron a disminuir los trasplantes en el mundo. Ya este es hasta el año 2012, este es hasta el año 2015, aquí hubo un repunte, probablemente algún centro empezó a tener un poquitito más de experiencia en trasplante y mejoró un poco el pronóstico, pero básicamente ha ido disminuyendo, como yo les decía, 2007-2008 hacia abajo. ¿Por qué? Porque no se ha logrado una buena sobrevida, solamente tenemos una sobrevida de un 50% a los 5 años del paciente, y en general del injerto es más o menos lo mismo, y un 30% a los 10 años, eso no es una buena sobrevida. Y además, los pacientes que tienen un injerto funcionante, un 60% adquieren función normal, pero un 40% aún quedan dependientes de nutrición parenteral o de fluidos. Por lo tanto, hay que tratar de mejorar toda la parte de adaptación antes de empezar la cirugía. Esto es una recopilación de datos de los argentinos, que se presentó en un congreso de Argentina, que muestra la verdad la corte que ellos tienen en 30 años, y aquí vamos viendo que hace unos años atrás, la verdad es que no había muchos dependientes de nutrición parenteral, o se adaptaban o se morían, y unos poquitos eran trasplantados. A partir del año 95 empezó a haber un equipo que trabajaba con nutrición parenteral, y los dependientes empezaron a aumentar, y ya últimamente, los últimos años, vemos que los fallecidos disminuyen, los trasplantados son muy, muy, muy poquitos, hay muchos dependientes y muchos adaptados, ¿ya? Eso habla bien de todo el manejo. Y por último, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene en los siguientes años? Hay varios proyectos, pero este lo encontré entretenido. Es un tejido artificial que se hace en bases especiales, y empiezan a hacer crecer células en estos como cultivos artificiales, y la idea es después poder trasplantar esto a los pacientes. Así que esto es el futuro. Esperemos que en algún minuto se pueda lograr. Eso. Fue cortito, preciso, y ahora estamos listos para idealmente discutir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera preguntarle a la doctora o comentar? Sí, Bernardita. Hola, soy Sergio. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Sí,
en los medicamentos que este último tiempo hemos usado, que sabemos que no hay consenso y no lo va a haber, finalmente, ¿cuál es el esquema que tú o Mario recomendarían en cuanto a antibióticos en nuestra unidad, digamos, o en la clínica Indisa? Mira, la mayor cantidad de estudios es con metronidazol. Eso es el Vilmetronidazol es lo que más se usa. Los gringos usan mucho la sulfa. Hay poquitos estudios con amoxiclavulánico. En los más grandes usan ciprofloxacino y en los más grandes usan rifaximina también. Que los estudios en general, cuando hablan de sobrecrecimiento, no son pacientes solamente neonatales, sino que son pacientes con intestino corto de distintas edades, por distintas patologías. Entonces, por eso decía que probablemente los más grandes, a lo mejor uno puede usar más ciprofloxacino, rifaximina, y en los más chicos preferir, en nuestro caso, probablemente metronidazol, nosotros no usamos tanto sulfa. ¿Y el rol de la amoxicilina subclaulánico es antojadizo o tiene alguna indicación en algún tipo de paciente particular, prematuro, neonatal? La verdad es que hay poco de amoxiclavulánico, no hay muchos estudios, la mayoría, como te decía, son con metronidazol. La otra vez nos habían comentado que además el amoxiclavulánico podía tener algún efecto en la motilidad, ¿cierto? Pero probablemente el efecto es mucho menor que cuando usamos algunos otros agentes que nosotros sabemos que van básicamente dirigidos a la motilidad, como la cisaprida, por ejemplo, que usamos la otra vez, ¿cierto? Que probablemente su eficacia es mejor que usar antibióticos. Así que, como te digo, lo busqué dirigidamente por lo que conversamos la otra vez, pero no hay ningún estudio que demuestre un claro beneficio de usar un antibiótico versus otro. Yo creo que depende del centro, depende de la experiencia que tenga y depende de la edad del paciente. Sí. No. Hola, Javier. Hola. Hola, Javier. Hola, me incorporé un poco tarde porque estaba en otra reunión. Hoy muchas gracias por la presentación, clarísima, y en realidad para nosotros ya digamos algunos casos trabajando con ustedes juntas, y para nosotros es un desafío poder enfrentar esto y de una manera, no sé si protocolizada, pero más sistematizada en el enfoque nuestro neonatal y el enfoque nutricional, gastrointestinal y quirúrgico. Y ahí va mi pregunta, porque la Marioli dijo algo que es súper, que hay que tener súper presente, es que aquí es súper difícil encontrar evidencia sólida, incontrastable, porque los casos son todos distintos, las series son pequeñas, los tiempos en que las series se analizan son distintos, con distintos armamentarios, terapéuticos, quirúrgicos, etc. Por lo tanto, es súper importante tener un approach multidisciplinario, como mostró la Bernardita. Entonces, mi pregunta es así bien concreta. Nosotros somos los aportantes más importantes a esto del intestino corto, ¿cierto? Nosotros, en parte, aparentemente por culpa nuestra, la enterocolitis, algo hacemos que ocurren, le echamos la culpa a la prematurez, pero algo tiene que ver con el ambiente, con las transfusiones, con los modos en que avanzamos la alimentación, etc. Y después están los malformados, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, en el perfil temporal de estos niñitos de intestino corto, nosotros nos enfrentamos a una patología que es de riesgo, a un niño que estamos haciendo la transición de esa patología de riesgo, hasta que finalmente nos encontramos con el niño ya con el problema de la insuficiencia intestinal o la sospecha muy fuerte ya evidentemente presente. Entonces, mi pregunta para Marioli es, ¿cómo enfrentaríamos, cuáles son las medidas que tú encuentras o nos recomiendas prácticas para enfrentar esos niños con enterocolitis, prematuros menos de 30 semanas, que a la tercera semana, cuarta semana de vida nos hace una enterocolitis, nosotros le damos el tratamiento antibiótico, en general un niño que o debuta con eso, o venía enfermo de antes, con displasia, etc. Al momento de la enterocolitis o al momento de empezar a intentar la realimentación en las quirúrgicas, nos encontramos ya con 14 días de alimentación parenteral, empezamos a probar la tolerancia digestiva, no nos funciona muy bien,
empezamos con las gastrosclisis, a darle alimentación en goteo, después tiene muchas pérdidas, empezamos a discutir si le damos leche materna que tiene mucha lactosa, mejor démosle una forma aminoácidica o elemental para prevenir las pérdidas, y llegamos al mes y medio con una guagua que pesa 1,5 kilos, 1,8 kilos, y llamamos a nutrición, y llamamos a gastroenterología, y ya es como que tengo la sensación de que hemos perdido algunas oportunidades de hacer algo a lo mejor antes. Entonces mi pregunta es, en esos niños en que es muy probable o el riesgo es muy alto de evolucionar una enterocolitis, ¿cuáles son las recomendaciones bien precoces? 28 semanas, un mes de vida, enterocolitis, resección intestinal, se fue el cirujano, pero el cirujano siempre nos dice unos centímetros que después van variando, nunca nos queda muy claro cuántos centímetros son, parece que hay un problema con los centímetros de la cirugía, pero a nosotros se nos comporta con un niño que nos cuesta alimentar. ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué precauciones? Tú dijiste algunas cosas que me parecieron súper importantes para nosotros, para reforzarla, la leche materna, tener cuidado con el balance de la glucosa, un poco, ¿cómo concretamos eso? Igual te vamos a llamar. Eso iba a decir yo. Llámenos, doctor, llámenos. No, igual las vamos a llamar, pero es que mi sensación es que de repente gastamos tiempo en intentar cosas que a lo mejor podríamos protocolizar de antes. Claro, yo súper, bueno, gracias de nuevo por la invitación y súper desafiante la pregunta, de todas maneras, ¿eh? Porque, bueno, llamar a la nutrióloga me parece una buena idea. Segunda idea, en estos pacientes en que existe la posibilidad de que avancen hacia falla intestinal o síndrome de intestino corto, todos los cuidados que tuvimos, que yo mencioné con la nutrición parenteral, todos los cuidados que yo mencioné con la nutrición parenteral. Me recuerdo específicamente de Renato Besolo, que es el chiquitito con la atresia. Yo creo que el asunto de la carga de glucosa, los aminoácidos, estamos ok, pero respecto a las infusiones lipídicas, deberíamos ser quizá un poco más agresivos en iniciar el omega-BEM, ¿ya? Porque ese niñito tuvo varias infecciones, hizo varias cosas, pero podríamos haber iniciado quizás, me da culpa también, el omega-BEM un poco más precoz, ¿ya? Eso, bueno, y ciclar, que en realidad en los pacientes neonatales es bastante difícil ciclar, porque no aguantan mucho el ciclado, ¿ya? Ese es un tema que tendríamos que manejar más prontamente, ¿ya? Ahora, otras cosas que se evalúan también, que quizás yo no las mencioné, por lo que había que hacerlo más o menos rápido, son ciertos componentes de la nutrición parenteral que hay que tener en consideración, ¿ya? Los componentes como las vitaminas, los micronutrientes, los minerales, ¿ya? Y respecto a la nutrición enteral, la evidencia que yo lo mencioné ahí en la leche materna. O sea, eventualmente un banco de leche materna, aquí yo sé que en Chile hay solo uno, pero la leche materna es súper importante. Y los avances yo creo que hay que irlos viendo dependiendo de cada paciente, doctor. No sé si eso le contesta. Yo te puedo agregar Cuando algo. tú hablas de una glucosa balanceada, una nutrición, ¿de qué estamos hablando? Cargas de glucosa, bueno, lo que aparecía habitualmente es que depende de la edad también del paciente, pues, doctor. No le puedo decir es una carga 8, una carga 10, una carga 12, porque eso depende de la edad del paciente, ¿ya? Generalmente nuestros pacientes de este tipo son pacientes que los vamos a ver, pacientes entre 800, 1200 gramos, que los vamos a ver más o menos al mes de vida, que van a tener 34 semanas de edad gestacional. Ahí es cuando nos empezamos a salir de la enterocolitis fase aguda. Ahí, ¿cuál sería la composición de la parenteral que tú nos recomendarías como segura? Yo he visto que eso es lo que utilizan en la NEO, ¿eh? Cargas de glucosa más o menos baja, 9, 10 miligramos por kilo minuto. Aminoácidos, bueno, los aminoácidos, ahí habría que ver, depende del peso, pero bueno, 1000 gramos, 3 gramos por kilo, no habría mayor problema. Y lípidos, los lípidos ahí, la cantidad de lípidos también puede influir en el desarrollo de
de daño hepático. Entonces, depende, 2 gramos por kilo, 1, 2, 3 podrían ser, pero la composición lipídica yo creo que es súper importante. Yo creo que tenemos que intentar hacer el cambio SMOF omega-BEM, 2 gramos de SMOF, 1 de omega-BEM, un tiempo por lo menos como para mejorar o prevenir la colestasia. Eso. ¿Y te puedo agregar algo? ¿Cómo hacemos con las intervenciones medicamentosas en esos pacientes? ¿Cuándo Pero, agregamos la ranitidina, el omeprazol? te quiero agregar un poquitito algo de la parte nutricional, que en cuanto a la leche, obviamente la leche materna es lo mejor, pero a veces no tenemos leche materna. Como decía la Marioli, depende de los centros que se usan aminoácidas o altamente hidrolizadas. Lo que hay que tener en consideración es que mientras más hidrolizada, más osmolaridad. Por lo tanto, las aminoácidas a veces tienden a tener más diarrea. Entonces, cuando vemos que con la aminoácida andamos mal, con diarrea, es mejor pasarse una altamente hidrolizada, incluso una polimérica. De las altamente hidrolizadas, a mi modo de ver, la mejor es la que yo no hay, que es la Pepti Junior, lo hemos conversado hartas veces con Sergio, incluso... Bernardita, volvió la Pepti Junior. Ya. Porque estaban en los consultorios, pero incluso Sergio se ha conseguido algunos tarros para algunos pacientes, porque la gracia que tiene es que no tiene lactosa, entonces cumplimos varios factores, y además tiene alto MST. Entonces, eso es una fórmula excelente para estos casos. Sí, tiene 50% MST y tiene 0 lactosa. Sí. Es una buena fórmula. ¿Y qué elegimos cuando hay leche materna? ¿Elegimos siempre la leche materna? Porque nuestra interpretación es la siguiente, la que hacemos habitualmente, podemos estar completamente errados. Es que probamos con leche materna cuando hay, muchas veces hay, y tenemos hartas pérdidas. Entonces nuestro juego es el siguiente, tenemos muchas pérdidas, eliminamos el bolo, lo pasamos en gastroclisis en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas, cada 4. Y después vemos que tenemos muchas pérdidas, que seguimos dependiendo de la alimentación parenteral y entonces nos movemos a una fórmula aminoácidica. En un escenario así, porque eliminamos la lactosa, esa es nuestra interpretación teórica, me corrigen los demás neonatólogos si me estoy inventando algo, pero eso es de las visitas lo que nosotros discutimos. Entonces mi duda es, enfrentado a una situación así, un niñito post-enterocolitis, que es el más habitual, post-enterocolitis, empezamos a realimentar, tenemos hartas pérdidas, ¿qué privilegiamos? ¿El bolo, el goteo, la alimentación con leche materna o las fórmulas más elementales? Se supone que la lactosa... Ay, perdón. Sí, la lactosa no es tan importante. La leche materna, la gracia que tiene es que tiene mucho estímulo trófico. Entonces, el tener la leche materna hace que hayan hormonas dando vuelta que permitan el estímulo trófico. En cuanto a si es prolongada o es en bolo, tiene sus pros y sus contras. Lo ideal en estos pacientes es que sea permanente, ¿ya? Permanente porque mientras más leche tenemos en el intestino, más probabilidad de que se absorba. Mientras más leche tenemos constantemente, más probabilidad que se absorba. Lo único malo es que cuando damos bolos, o sea, cuando damos alimentación constante y no en bolos, se interviene todo el ciclo hormonal del intestino. Entonces empezamos a perder las contrarregulaciones y a veces se secretan más cosas que no debieran secretarse, se secretan menos cosas que no debieran secretarse. Entonces, yo creo que hay que llegar a un balance, por eso es que muchas veces dejamos 3 y 1 de descanso, como para tratar de llegar a un balance hormonal. La leche materna, como te digo, primera cosa. No asustarse tanto con las pérdidas, por ejemplo, en los intestinos cortos uno tolera cierta cantidad de pérdidas, sobre todo en las primeras etapas, uno dice idealmente menos de 40, 60 cc por kilo, así que uno debe tolerar porque en la primera etapa sobre todo es muy secretora, entonces no hay que asustarse tanto con las pérdidas, y como digo, aunque uno dé gotas, siempre lo hemos conversado, aunque uno dé gotas de enteral, eso es mucho mejor que no dar nada, porque el dar enteral aumenta el trofismo, disminuye, o sea, aumenta el tránsito, la velocidad de tránsito, disminuye la traslocación, disminuye el sobrecrecimiento bacteriano, así que siempre es mejor alimentar que no alimentar. Sí, yo quería agregar algo respecto a lo de la alimentación en bolo o continua. Lo habitual es que nosotros partamos con alimentación continua o tratando de hacer el break de 1 hora, y a medida que tú vas aumentando la tolerancia, puedes ir disminuyendo el número de horas de contacto de la leche con
de duración del bolo, digamos, ¿ya? Ya. Se supone que cuando ya tienes aproximadamente un 50% de tolerancia, puedes disminuir 1 hora, dos horas, y llegar ojalá al bolo. Eso es una cosa. Y lo Ya, o otro, sea, perdón, te interrumpo. Entonces lo partimos al revés. Partimos de continua o continua, 3 horas pero, y después nos vamos achicando, no al exacto, revés. no al Ya, revés, eso, por no. ejemplo, es una práctica que nosotros no tenemos, lo hacemos al Ya. revés. No, 3 horas y luego lo vamos achicando, ¿ya? Perfecto. Y también evaluando, porque también esto cosa es un balance, porque No, sí, tener claro. mucho rato el intestino ocupado, también, si hay problemas motores, también puede haber sobrecrecimiento bacteriano, y etcétera, etcétera, ¿ya? Y la otra cosa que es importante, que yo la mencioné así a la pasada, es el estímulo oral, ¿ya? Tener estímulo oral con el fonoaudiólogo. Yo no sé si, yo creo que sí, porque yo he visto a la fonoaudióloga Sí, ahí. eso lo incorporamos, no saben los colores mucho, pero me voy a poner un poco rojo, pero lo incorporamos hace poco porque a veces se nos olvidaba, entonces estábamos muy entretenidos con subirle, bajarle, cambiarle la fórmula, arreglar las parenterales, y se nos olvida que ese niño en algún momento, ojalá que empiece a usar la vía oral. Entonces eso ya se está Es partiendo súper importante. precozmente, Sí, sí, eso está súper partiendo importante. precozmente ahora. Sí, y respecto a lo de la lactancia materna, lo de la lactosa es un oligosacárido, o sea, un disacárido, que actúa también como fibra que puede llegar al colon y que puede recuperar energía. Entonces, mm, hay que tener no tanto miedo con la lactosa, creo yo. Y lo de los medicamentos que tú me preguntas depende de la etapa básicamente en que uno se enfoca, porque en la primera etapa van a estar mucho con alimentación enteral, o sea, parenteral, perdón, con aportes hidroelectrolíticos, ¿cierto? Entonces probablemente ahí uno se debe ir a enfocar más que nada a la parte, disminuir la secreción gástrica. Entonces ahí la ranitidina, omeprazol, eso es muy importante. Cuando nosotros ya empezamos a ver que hay alimentación enteral, que sea de un tamaño, o sea, de una cantidad importante, ahí podemos empezar, si es que hay mucho tránsito, el tránsito es muy, muy rápido, ahí podemos pensar en enlentecer. No vamos a dejarle la operamida al mes, porque no tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque no está recibiendo una cantidad importante de leche. Entonces, cuando ya están recibiendo una cantidad más importante de leche, vale la pena frenar eso. Los antibióticos lo mismo, en una primera instancia probablemente no va a haber sobrecrecimiento porque necesitamos un tiempo que eso se desarrolle. Entonces, el urso también, necesitamos, en el fondo, cuando ya llevan un tiempo con parenteral, nosotros vemos que la bilirrubina se empieza a elevar, o cuando sabemos que hay resección importante de hilo, etcétera, uno considera el urso, entonces uno va viendo, dependiendo de las etapas del paciente, qué es lo que debiera usar de medicamento. Pero la ranitidina y el omeprazol, eso tú lo partirías más precozmente. O sea, de entrada, De desde que entrada. sale de la cirugía, partir ranitidina y probablemente agregarle omeprazol rápidamente, porque como yo les comentaba, la ranitidina hace taquifilaxia. Entonces, Ya. los gringos usan mucha ranitidina y usan ranitidina siempre porque no sé por qué le tienen un poco de respeto al omeprazol. La FDA, de hecho el omeprazol no está autorizado en menores de 1 año, lo usan, pero lo usan muchísimo menos que nosotros. O sea, ya parten con ranitidina y una vez dije que le estaba dando omeprazol a mi guagua chica que era sana solo porque tenía una laringitis y casi me mata. Muchas gracias. Una pregunta también, Marjorie, Bernardita. Javier planteó el escenario frecuente que tenemos cuando partimos con el prematuro, pero yo quería plantear un poco, hay otro escenario que es, ya con el prematuro tenemos 40 por kilo de leche, 50 cc por kilo de leche, y recuérdame, Javier, no sé, el paper este del 1 a 2 ml por kilo, 3 a 4, 5 a 6, no me acuerdo de qué artículo es, pero ese artículo nos permite aceptar pérdidas mayores, ¿cierto? En un niño que estamos dando 10, 20, 30, 40 cc por kilo. Pero cuando estamos llegando a 50, 60, 70, y tenemos que, no sé, de alguna forma reconocer que este paciente en verdad tiene pérdidas súper aumentadas, y a lo mejor no es para seguir subiendo y es para seguir dándole más tiempo, no sé, en ese minuto, no sé, tenemos que de alguna forma buscar elementos, o no sé si existen, para reconocer que el paciente en verdad no podemos subir de 50 o de 60, 70, 80, y es mejor tenerlo un mes más, 2 meses más con parenteral. Los prematuros, por ejemplo, no sé, son frecuentes las albúminas de 2.5, este niño ya tiene 1 mes y medio, 2 meses. No sé si de alguna forma podemos generar en algún momento un consenso
como para reconocer precozmente el niño que mejor nos quedamos en 60 por kilo más parenteral y esperamos 30 días, en vez de seguir subiendo, aceptando pérdidas de 70, 60 ml por kilo vía intestinal. Sí, yo creo que ahí lo hemos discutido otras veces, que hay pacientes en que tienen, ¿te acordás? No sé si te acordás la otra vez que tenía uno que tenía duodeno. Y duodeno y salía a una enterostomía. Entonces, obviamente ese paciente no va a soportar ni un carajo, pues, porque todo lo que le di va a salir por afuera. Entonces, lo que hay que hacer es ahí presionar a los cirujanos para que hagan reconstituciones precoces. Tratar de unir lo más que puedan de intestino, o sea, obviamente tratar de recuperar lo más que puedan de intestino. Yo sé que Godoy es de la idea de tratar de dejar el intestino ahí e ir recuperando con second, third and fourth y no sé qué look, para tratar de ir recuperando y juntando pedacitos de intestino, porque todo sirve. Entonces, o sea, 10 centímetros pueden hacer la diferencia entre que nos vaya bien y nos vaya mal. Siempre el reconstituir va a ir mucho mejor, así que yo creo que ahí hay que presionarlos a ellos un poco, y yo creo que hay que aceptar que hay niños que nunca se van a destetar de la parenteral, hay niños que van a ir muy lento, y no podemos pretender que todos los niños se vayan a ir a los 2 meses con 150 cc por kilo de enteral, porque eso probablemente no existe en ninguna parte del mundo. Yo creo que hay que asumir las limitaciones. Ahora, súper cortito, lo que yo se los había comentado la otra vez, que la idea nosotros que también con la Marioli era reunir todas estas dudas, todas las dudas que estamos teniendo con los pacientes. La idea era, como yo les decía, nosotros no somos expertos ni pretendemos serlo, tratamos de ayudar a los pacientes, entonces la idea es preguntarle a los expertos. Ahora, el hospital italiano son los que más expertos son, yo diría que en Latinoamérica probablemente. Los brasileños tienen harta experiencia también, y la idea de nosotros era juntar preguntas, entonces juntar todo esto de lo que estamos conversando, que no probablemente es una duda más global, juntar todas estas preguntas, escribirlas en el fondo y preguntarle a ellos cómo lo hacen ellos. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cuáles son los que ustedes usan? ¿Con quién les ha ido mejor? Porque esta experiencia que yo les mostraba el otro día, o sea, ellos tienen 150 intestinos cortos dando vuelta, entonces nosotros tenemos 5. Obviamente ellos saben mucho más que nosotros, entonces hay que preguntarle a los que saben. Entonces la idea es juntar todas estas dudas y poder discutirlas con ellos. Es súper importante eso. Nosotros, comunidad, tenemos la cultura de preguntar afuera 1000 veces, y todos tienen en general súper buena voluntad. Un ejemplo súper claro es lo que nos pasa con el citomegalovirus. O sea, cada caso de citomegalovirus es complejo, prematuro, que no sé si le damos o no le damos tratamiento, etcétera, y le vamos preguntando siempre a los expertos. Y ahí un mensaje para todos los neonatólogos que me están escuchando: cuando le preguntemos a un experto, después contémosle cómo nos fue, porque para ellos también es gratificante saber que lo que ellos recomendaron se tradujo en algo y tuvo igual un resultado. Un poco que en eso estamos al debe. Así que eso lo hacemos siempre. Yo les quería proponer que de nuestra parte las involucremos lo más precoz posible en estos niños que son de altísimo riesgo, sabiendo que alguna proporción solamente va a evolucionar a una insuficiencia intestinal, pero no me gustaría que nos siga pasando lo que nos ha pasado algunas veces, no siempre, pero algunas veces, en que le ponemos el título de insuficiencia intestino corto, el nombre que sea equivalente, y cuando ya la cosa está súper avanzada, entonces nos saltamos las etapas preliminares. Les quería proponer que, un poco recogiendo lo que tú dices, es tratemos de hacer un protocolo en situaciones que son comunes, una gastroesquisis con artritis intestinal, en que vamos a ver, no sé, muy rápidamente cuál es la evolución que tiene esa gastroesquisis. Si es la evolución que a los cirujanos les gusta, que le ponen un parche curita en la herida, la guagua se alimenta a los 4 días y se va para la casa, pero no siempre es así. Nosotros vemos a las 2 semanas que ya no la podemos alimentar y ahí hay un problema. Entonces, para que nos involucremos en esos casos típicos y hagamos un protocolo. La enterocolitis para mí es muy importante. Nosotros tenemos 150, 120 prematuros, depende de los años, menores de 32 semanas. Tenemos una tasa de enterocolitis de la que no podemos estar orgullosos. Dentro de las publicaciones neonatales nosotros tenemos alrededor de un 8%. Las unidades que tienen poco tienen 2%. Sospechosamente poco, pero 2%. Nosotros estamos en la medianía. Yo me formé, en la unidad que yo me formé había 13%, así que éramos expertos en enterocolitis, y en algún momento tuvimos 17%. Entonces, ese es un grupo de pacientes que a mí me interesaría que lo abordáramos muy precozmente, enterocolitis, con abordaje quirúrgico
debiera ser sinónimo de una protocolización de el inicio de la alimentación y un manejo nutricional, neonatal, gastroenterológico conjunto, casi inmediato, una vez reiniciados los intentos de alimentar. Porque ese grupo es el grupo que cuando llegamos tarde está desnutrido, es el más susceptible para infectarse, es el más difícil que los catéteres duren todo lo que tienen que durar, etc. Entonces les quería proponer que el próximo primero que nos toque, primera enterocolitis que haya que operar, espero que se pase harto tiempo a partir de hoy día, pero el primero que nos toque lo abordemos en conjunto y vayamos construyendo lo que tú dices, un protocolo de consenso y las preguntas. Eso. Y la idea es que, porque nos ha pasado, no vamos a dar nombre, pero nos ha pasado... En otra clínica, de otro país. De otro país, en otra clínica, de cuyo nombre no quiero acordarme, claro, podemos tener todo un protocolo de manejo en la neo y resulta que pasó a pediatría y llegó alguien y le suspendió todo lo que habíamos hecho, entonces no andamos bien, pues, entonces...